Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, yo soy Flor, bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre, gracias y bienvenido a los nuevos. Y si no te has suscrito te invito a que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos contenido nuevo en el canal. Hoy voy a tocar un tema un poco diferente. Hemos venido de las heridas y ahora voy a enfocarme un poquito en lo que vendría a ser el apego. ¿Qué es el apego y qué tipos de apego hay? ¿Cuáles son sanos y cuáles no lo son? Bien, el apego en sí es súper natural, es muy común y es habitual en el ser humano. El apego lo único que significa, básicamente y redondeando, sería ese vínculo estrecho que tenemos con alguna persona a la cual queremos, con la cual tenemos afecto, o por la cual sentimos afecto, mejor dicho. Puede ser una amistad, puede ser familia, compañeros de trabajo y evidentemente la pareja. Cada vínculo evidentemente va a ser diferente y la intensidad también será diferente. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros compartimos ese vínculo y afecto por una persona, vamos a sentir apego. Y el apego es el estar a gusto cuando estamos en compañía de esa persona, el extrañarla o echarla de menos, el recordarla con asiduidad, el saber que la tenemos allí para los momentos malos como para los buenos. Es sentirnos que formamos parte de un grupo, que la persona nos tiene estima y que somos importantes para alguien también, que tenemos valor e importancia para alguien. Ese es el apego en grandes rasgos. Está el apego seguro, que es el apego sano, es decir, si nos remontamos al momento en el cual se genera el apego, que básicamente es en la infancia, cuando nuestros padres se separan, no quiere decir que se separen se refiere a divorciarse, sino que cuando nosotros empezamos a sentirnos que vamos creciendo y nuestros padres por obligaciones y demás, ellos se alejan un poco porque tienen sus obligaciones o no están juntos en ese momento y tienen otras responsabilidades y por tanto no pueden pasar tanto tiempo con nosotros como cuando somos recién nacidos, por ejemplo. Allí es cuando el niño empieza a sentir esa separación de los padres. El apego en este caso seguro es cuando los padres, da igual si es madre o padre o ambos, se preocupan por las necesidades de ese niño, entonces están pendientes de él y de sus necesidades. Así es como el niño forma un apego seguro con ellos o hacia ellos, en el cual aprende a regularse sus emociones, aprende a gestionarlas, por eso es seguro, eso es un apego seguro, porque es sano. Es decir, el niño comprende, ha tenido un cierto aprendizaje y sabe cómo regular o sabe entender el por qué se da esa situación, porque los padres están pendientes de él y se lo explican, se lo hacen saber y están pendientes de él. Bien, ¿qué ocurre cuando el apego no es sano? Aquí es cuando se genera ese apego evitativo y evidentemente también se va a generar en la infancia con los vínculos con la madre o el padre. Ese niño lo va a generar a ese apego evitativo en este caso, ansioso, lo va a generar con los padres, también en su infancia. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa niñez se le va a programar en base a la actitud que tengan los padres con ese niño un apego ansioso. ¿Y el apego ansioso cuál es? Es el no sano, es el opuesto al seguro. ¿Y el ansioso qué significa? Que la persona desde su niñez va a generar un apego hacia futuros vínculos, porque recordad, el apego se genera a raíz de las primeras relaciones que tenemos, los primeros vínculos que son con nuestros padres. Y a lo largo de nuestra vida ese apego se va a ir, ¿cómo decirlo?, transportando o se va a seguir también repitiendo con demás personas que nos topemos en nuestra vida. Amistades, compañeros de trabajo, el resto de integrantes de la familia y pareja, o vecinos y demás. ¿Qué ocurre con el caso del apego ansioso? La persona, cuando comienza a crecer desde esa niñez, empieza a sentirse carente. ¿Y eso qué significa? Que por sí misma no se siente completa, no se siente feliz, entonces lo que hará es depositar toda su energía, todo su tiempo en satisfacer o estar pendiente del otro. Entonces así hace que esa otra persona, dígase amistad, familia, miembro de la familia, pareja, sea como, lo pone como en un pedestal y es su centro de atención. Genera todo en torno a esa persona. Entonces, lo que ocurre en este caso es que la persona no puede sentirse feliz
porque consigo misma se siente carente. Entonces va a intentar ocupar o llenar ese vacío con esa otra persona a la cual le da toda energía, tiempo, esfuerzos, lo que sea, todo se lo da a esa persona. Pero ¿qué ocurre? Espera también poder recibir ese vacío que siente ocupándolo con esa otra persona, que esa otra persona se lo satisfaga. ¿Qué ocurre cuando esa otra persona no lo satisface? Porque esa otra persona también tiene sus propias heridas, apegos y demás, y se comporta como esa persona tiene por costumbre hacerlo, pero no coincide con el que esa persona espera o desea. Aquí es cuando llega el incumplimiento de esa expectativa que esa persona deposita en esa otra persona. Es decir, yo deposito la expectativa de que me llenen mis vacíos de la infancia, pero esa persona no los cumple, esa expectativa no se cumple y por ende comienza el dolor, el sufrimiento y la decepción, porque esa otra persona no me ha cumplido, o no me ha llenado mis vacíos, no me ha llenado mis expectativas que tenía con respecto a este vínculo o a esta relación. Aquí es el inicio, donde se genera el inicio de lo que vendría a ser la dependencia emocional, que ese es un tema que también, como es profundo, lo dejaré para una bitácora en especial, hablando profundamente sobre eso en particular. Bien, retomando, dentro del apego ansioso que generamos, hay tres tipos. Está el evitativo, que es el que más se suele escuchar, que el evitativo es cuando el niño, volvemos otra vez al momento de la infancia, el niño, en el momento de esa separación entre los padres, el niño genera ¿cómo decirlo? El niño se desestabiliza por el comportamiento que tienen sus padres hacia él, pero genera un apego como desde la indiferencia. Entonces es un niño que, ¿cómo decirlo? Por eso se llama evitativo, porque el niño, estoy intentando poner a ver si puedo buscar un ejemplo, el niño es desestabilizado emocionalmente porque sus padres obviamente no están pendientes de sus necesidades, no hablan con él, no se lo explican, no le hacen saber. Entonces el niño, como no sabe, el niño genera ese apego, pero desde la indiferencia, como que realmente no le da tanta importancia, pero sí la tiene. Luego está el apego resistente. A este se le llama resistente porque es un apego mucho más fuerte, es muy desmedido, muy desproporcionado en el niño y genera mucha ansiedad también en el niño a la hora de que sus padres se separen, se produzca esa separación entre ambos padres o entre los padres y él. Entonces, ¿qué ocurre? El niño inconscientemente, como está muy pendiente porque el niño está inestabilizado totalmente, no se le explica ni se le hace saber nada, ese niño va inconscientemente a intentar llamar la atención continuamente de sus padres ante esa distancia que los padres imponen ante él. Esa distancia que se genera entre los padres y el niño va a hacer que ese niño vaya a intentar llamar la atención de sus padres continuamente. Y luego, por último, está el apego desorganizado. ¿Por qué se le llama desorganizado? Porque es un apego en el cual, mediante esa separación, esa distancia total entre los padres y el niño, porque sus padres es como que sus padres también, decimos, fueron niños también, tuvieron su experiencia de vida, tendrán las heridas que tengan, no justificamos el porqué, pero esos padres no supieron estar presentes para el niño de alguna manera. Puede ser que físicamente sí lo estén, pero emocionalmente no. Entonces va a generar que ese niño tenga comportamientos poco habituales, niños que, por ejemplo, comiencen a golpearse, a pegarse a sí mismos, comiencen a aplaudir manos, a hacer ruidos y movimientos que no sean habituales en un niño con esas edades. Pero eso lo hacen como es una especie de autorregulación que tiene el niño ante ese desorden y ese caos que tiene entre el sentir que no está emocionalmente conectado a sus padres. Es como una respuesta inconsciente que da el niño a la ausencia de sus padres. Y repito, puede ser una ausencia emocional, es decir, yo tengo a mis padres, pero físicamente están conmigo, vivo con mis padres y el resto de mis hermanos, pero emocionalmente los padres no están para él. O puede que, cuando digo padres, me refiero a cualquiera de las dos figuras. Puede ser la madre, puede ser el padre, o incluso pueden ser ambos. Porque se da en casos en los cuales los padres, por más que tengan una edad de adultos, 30, 40, 20 largos, 50, da igual la edad que tengan,
puede que emocionalmente sean personas muy inmaduras y no sepan cómo afrontar el rol de padres. Entonces, inconscientemente, como ellos en su interior siguen comportándose y teniendo emocionalmente la edad de un niño, es un niño criando otro niño, entonces no sabe estar atento a las necesidades emocionales de ese hijo. Por eso es que se generan estos apegos. ¿Por qué quería hablar del tema de los apegos? Porque los apegos nos van a marcar toda nuestra vida y van a marcar cómo nosotros nos relacionemos con las demás personas, cómo nos relacionemos con el resto de la familia, cómo nos relacionemos con una futura pareja cuando la tengamos, o parejas a lo largo de nuestra vida que tengamos, cómo nos relacionemos con compañeros de trabajo, con amistades. Por ejemplo, se dan esos casos, voy a las amistades, se da ese ejemplo y ese caso de esas típicas amistades que son como hermanos o hermanas, pero que son muy recelosos y que si no se les da esa atención que esperan, están demostrando sentir muchos celos porque ese otro amigo o esa otra amiga también tiene otras amistades con las cuales compartir, y cuando no se está pendiente de él o de ella, pues hace rabieta de celos, monta una escena de celos porque se siente que no se le está dando la atención que merece, o porque esa persona, al tener otro círculo de amistades o otros vínculos también, siente como que se le deja de lado y no se le presta la demasiada atención que desearía. Por ejemplo, también se puede dar en el caso de, yo qué sé, por ejemplo, compañeros de estudio. Lo típico que nos ha pasado esto a todos, que se tienen que formar grupos y es compuesto por un número de miembros muy pequeño, muy reducido, y eso hace que tengamos que elegir y alguien se queda fuera. Y ese que se queda fuera, por ejemplo, tiene una amistad estrecha con alguno de los miembros, pero se queda fuera. Y lo típico, se siente como fuera de ese grupo, como que no fue seleccionado, y con ese apego que tiene, no, yo me iré, por ejemplo, el amigo o ese compañero con el cual está muy vinculado, le dice yo me iré a este grupo y esa otra persona se queda sin grupo. En esta clase o incluso con compañeros de trabajo también, vamos a crear un proyecto nuevo y a esa otra persona no se la elige o no se la tiene en cuenta y se siente desplazado, y yo pensaba que ibas a hacer que yo estuviera también contigo en el grupo, cosas así que pueden pasar habitualmente, ni se diga en la pareja o con la familia, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de sanarnos estas heridas de la infancia? Porque si no, seguiremos repitiendo a lo largo de nuestra vida, todos los días, porque esto sucede todos los días, porque todos los días nos vinculamos con alguien, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, con el resto de la familia, con la propia pareja si vives con ella o si te ves habitualmente con ella. Entonces eso va a hacer que nuestros vínculos se lleven desde la necesidad, porque me siento carente, me siento que me falta algo, porque por mí mismo o mí misma no me siento feliz, no me siento llena y necesito que alguien externo a mí, familia, amistades, pareja, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, me provee de eso que yo siento que yo no tengo por mí mismo. Entonces las relaciones no van a ser nunca sanas, porque se genera ese apego insano en el cual si tú no me proporcionas lo que yo deseo, me voy a sentir infeliz. Y esa otra persona tampoco va a ser feliz porque se siente que la otra persona le demanda. Y entonces el vínculo, y además la otra persona también puede tener otro tipo de apego diferente al nuestro, y por eso la dinámica es como si estiráramos de una cuerda. Una vez estira para mi lado, otra vez estira para el otro. Y es muy complejo porque incluso se pueden dar casos en los cuales una persona se sienta feliz y a gusto consigo misma, pero se relaciona con una persona que tiene apego, y ¿qué ocurre? Le puede estar reflejando una herida evidentemente que tiene sin sanar, pero esa otra persona, al estar con alguien que demanda mucho por lo típico, ¿no? Hacer feliz a la otra persona, demostrarle lo que sentimos por él o por ella, vamos a ceder a muchas de las demandas de esa persona que tiene ese apego, y esa persona que inicialmente se sentía plena, feliz, hice una mezcla, que se sentía feliz y plena por sí misma, al relacionarse con alguien que tenga apego, también puede que en el fondo descubra que tiene un apego, por ejemplo, pendiente de resolver, o que para encajar y hacer feliz a esa otra persona, yo dejo de hacer cosas que a mí me hacían feliz, o ¿cómo decirlo? Me rindo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, me rindo a las demandas de la otra persona y
eso se vuelve tóxico en ambos sentidos. Y esa persona que se sentía plena, feliz y llena por sí misma, deja de sentirse así porque está en un vínculo en el cual se le exige, se le demanda y si no se cumple, se siente con culpa, por ejemplo, por decir un ejemplo, de que esa otra persona sea infeliz. Pero siempre recordad que la responsabilidad es nuestra, porque ahí es donde radican los límites que siempre digo. Si yo me siento plena y comienzo una relación, da igual de amistad, de pareja, yo voy a plantear desde el comienzo, yo tengo, por ejemplo, yo me presento a una persona que estoy conociendo, vamos a poner una supuesta pareja. Yo me dedico a esto, estos son mis hobbies, a mí me gustaría en un futuro llegar a esto, esto, esto y esto. Mis objetivos, vamos a poner un ejemplo concreto. Me gustaría formar una familia en el futuro, tener hijos, tener una vivienda, una casa. Me gustaría seguir desarrollando mis hobbies. Mis hobbies son bailar, cantar. En mi tiempo libre me gusta, yo qué sé, ir a patinar. No sé, vamos a poner que nos estamos presentando ante una nueva persona que aún no nos conoce. Y esa otra persona, ¿vale?, nos dice sus necesidades y lo que le gusta y demás. Pero cuando entramos en ese vínculo, comenzamos a dejar de hacer cosas porque queremos pasar más tiempo con esa persona o porque queremos hacer feliz a esa otra persona y creemos que tenemos que hacer o estar todo el tiempo con esa persona. Porque cuando se hace desde el apego ansioso, esa otra persona vuelve a el otro el centro de su universo. Entonces igual y deja de patinar, igual y deja de, yo qué sé, quedar con sus amistades para estar más tiempo con la pareja. En la primera fase de enamoramiento es muy habitual porque recién se está, ¿cómo diciendo? Se están generando esos lazos profundos entre una persona y la otra, se están conociendo y es normal al principio sentir esas maripositas, esas ganas de compartir más tiempo con la persona. Pero una vez que esa fase ya se ha consolidado, no tenemos que continuar dejando que ese vínculo se conforme de esa manera, porque lo que hacemos es que se vuelva tóxico, dejamos de, es como si nos aisláramos, dejamos de hacer lo que nos hacía felices, o por ejemplo teníamos proyectos en marcha y los paralizamos por estar conociendo a esa persona, saliendo con esa persona o compartiendo tiempo con esa persona. Entonces nuestra vida, nuestros metas, nuestros objetivos se paralizan. Una pareja es para compartir, normalmente, y lo más sano es compartir. Si ese otro vínculo va a hacer que nos alejemos de lo que a nosotros nos hace felices, dígase hobbies, dígase proyectos, metas, objetivos, sueños, entonces ya eso va a comenzar a ser insano, porque te está alejando de quien tú eras y de lo que tú querías. Evidentemente, también es responsabilidad de la propia persona no responsabilizar al 100% al otro, porque eres tú el que plantea los límites. Vale, hasta aquí llego, sí quiero pasar tiempo contigo, pero este día y a estas horas tengo que dedicarle tiempo a este proyecto. Si tú no marcas esos límites, no será responsabilidad 100% de la otra persona, sino de ti, porque no has puesto límites. A la otra persona le va muy bien, le sienta estupendamente que tú te dediques a él o a ella, porque necesita llenar ese vacío, entonces se sentirá súper feliz cada vez que tú pases tiempo con ella y le dediques tiempo. Pero tú te estás haciendo infeliz a costa de la felicidad de otro. Tiene que haber un equilibrio. Las relaciones tienen que tender al equilibrio. Somos dos personas individuales que nos unimos como una pareja, por ejemplo, en este caso, para formar un vínculo más estrecho, pero ambos miembros del vínculo tienen sus propias necesidades personales que no son discutibles y sus propios objetivos, metas y demás, que no, en algunos casos no todos se van a hacer en conjunto. Hay algún hobby, como por ejemplo, vamos a poner en el caso del hombre, me gusta ir a jugar al fútbol, pues tienes tus momentos para ir a jugar al fútbol con tus amistades y la pareja, en el caso de la mujer, dirá, vale, me parece genial, yo cuando tú estés jugando al fútbol me dedico a mi proyecto o quedo con mis amigas. Se tienen que llegar a mutuos acuerdos para que ese vínculo fructífere en el futuro y a largo plazo, porque si no ese vínculo se va a romper. ¿Por qué? Porque uno estira más del otro y el otro, al final la cuerda se acabará cortando, porque el vínculo se va a desgastar, se van a desgastar las personas. No quería hacer muy larga la bitácora. En la siguiente hablaré sobre la dependencia emocional, cómo se genera, las fases por las que pasa. Espero que esto te haya sido útil, lo compartas a alguien que sepas que le puede interesar o necesita igual oír esta información. Déjame un like porque me hace saber a mí que te ha gustado, que te ha sido útil, que te ha servido y que te gusta este tipo de contenido para que yo pueda seguir preparando más material referente a este tema. Y guárdalo por si en un futuro te interesaría volver a oírlo.
Gracias por estar aquí, gracias por suscribirte al canal. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas y nos vemos en la siguiente bitácora.